Masechet Pesachim, la página Mem Amud Aleph. Estamos en la primera línea de las líneas anchas. Trae la Gemara una braita. Dice la braita, Tanu Rabanan, en lotetin seorin bepesach. Dice la braita que es prohibido hacerle a la cebada letita en Pesach. Letita es que se pone la cebada en agua y después se saca, se seca, y después ese agua ayuda a separar la capa externa de la cáscara de la cebada. Entonces después cuando se desmenuza se sale más fácil esa capa y la harina sale limpia. Entonces dice la braita que es prohibido hacer esa letita, ponerlo en agua en Pesach, porque hay el temor que la persona no lo cuide bien y etcétera y llegue a ser hametz. Ahora dice la braita, ve'im latat, si lo hizo, puso la cebada en agua, nitbak'u asurot, si se inflaron, se hincharon por el agua y se abrieron, entonces es prohibido usar esa cebada porque en esa situación seguro fácilmente se va a volver hametz y la persona hay el temor que no lo logre cuidar, entonces no se pueden usar en Pesach. Lo nitbak'u mutarot, si no se abrieron se pueden todavía usar. Otra opinión, Rabbi Yossi Omer, Shogan bechometz tzomtan. Dice Rabbi Yossi, si la persona ve que la cebada empezó a hincharse, lo que él puede hacer es ponerla en vinagre, y el vinagre la aprieta, la agarra fuertemente, y no la deja volverse hametz. Dice la Gemara, Amar Shmuel, en alajá que Rabbi Yossi. Shmuel dice, no, la alajá no es como Rabbi Yossi, no hay que ponerlo en vinagre. Dice la Gemara, Amar Rav Chizda, Amar Mar Ukva, lo nitbak'u mamash, lo que está escrito en la braita, que si se abrieron son prohibidas, no estamos hablando que se abrieron, que uno ve que se abrieron, sino, ela kol she'ilu menichan al pi javit, ven mitbak'ot meleihen. Si llegó la cebada a una situación tal, que se la pongo sobre un barril de vino, entonces por el olor del vino se van a abrir. Si llegó a esa situación, aunque no se abrieron, como están en esa situación, ya es como si se abrieron y son prohibidos de usar. Así dijo Rav Chizda en nombre de Mar Ukva. Ushmuel amar nitbak'u mamash. Shmuel dice no, solamente si se abrieron, de hecho se abrieron, entonces son prohibidos. Pero si no se han abierto, son permitidos, aunque si los ponen en el barril de vino, se abrirían. Ahora dice la Gemara, Avad Shmuel uvda, Shmuel hizo, que se dijo como su opinión, hubo un hecho y él dijo que la alajá es como él dijo. Bedura, Avad Shmuel uvda, Bedura, en la aldea de Bei Barjashu, nitbak'u mamash. En la aldea de Bei Barjashu ocurrió esto y él dijo no, si no se abrieron son permitidos. Y sigue la Gemara, Amar Rabbe, Ba'al Nefesh lo iltot. Dice Rabbe, Ba'al Nefesh el Hasid, que él no haga letita. Pregunta la Gemara, Mai Ayrei Ba'al Nefesh, ¿por qué Rabbe habla solamente del Hasid? Afilu kule almanami, para todo el mundo no pueden hacer letita. De Atania en lotetin seorin bepesach. Está escrito en la braita, como vimos, que la persona no debe hacer letita, y cualquier persona, no solamente el Hasid. Dice la Gemara, Aji que amar, así quiso decir Rabbe, Ba'al Nefesh afilu chitin de shrirei lo iltot. Rabbe viene a añadir y dice que no solamente cebada, que de ella habló la braita, que es prohibido hacer letita, sino también trigo, que es más fuerte, también el Hasid no le debe hacer letita. Dice la Gemara, Amar le Rav Nachman, Mandet Zait le Abba. Dice Rav Nachman, el que le escucha a Abba, que decir a Rabbe, Ágil Naama de Ipusha, come pan que no es limpio. Quiere decir que Rav Nachman opina que sí se puede hacer letita a trigo. Y dice Rav Nachman de Abei Ravuna latete, donde Ravuna hacían letita al trigo, Ubei Rove Bar Ravin latete, y también donde Rove Bar Ravin también hacían letita. Entonces vimos, según Rabbe, el trigo, el Hasid no le hace letita, y Rav Nachman dicen que cualquier persona le hace letita. Dice la Gemara otra opinión, Rove amar, asur liltot. Rove dice que es prohibido hacerle letita al trigo. Pregunta la Gemara, ela adetania en lotetin seorin bepesach. En la braita está escrito solamente seorin. Seorinu de lo ajite shari. De la braita podemos ver que los seorin es los que son prohibidos de hacerles letita, pero al trigo se le puede hacer. Dice la Gemara, lo mi valle que amar. La braita está escrito de forma de que no tengo que decirte X, sino aún
cebada, un seorín, no le hagas letita. Y así quiso decir la braita. Lo mi vaya jitín. No tengo que decirte, trigo, que no le hagas letita porque Keivan de Itbeit Siria Ail Baumaya. El trigo tiene como una rajadura. Por lo tanto, el agua entra en él. Entonces, en él no te tengo que decir que es prohibido hacer letita. La cebada que es lisa, pensarías que a él sí le puedo hacer letita. Entonces, la práctica te enseñó que aún a cebada no le hagas letita. Así opina Robe en su primera opinión. Después, ahora cambia Robe su opinión. Adagama Robe. Después, Robe cambió su opinión y dijo, Mutar liltot. Él dice, es permitido hacer letita. De Tania, está escrito en la Braita, Yotzin bepat nekia ve'adra. Se puede cumplir la mitzvah de la matzah con una matzah limpia o con una matzah adra que no es muy limpia. Ahora dice Robe, ve'yefshar nekia velo letita. No puede ser que la Braita está hablando de una matzah que es limpia sin que le hicieron letita. Para que la harina esté limpia y bonita, hay que hacer letita antes. Por lo tanto, si la Braita está diciendo que uno puede cumplir la mitzvah con una matzah limpia, quiere decir que es una matzah que le hicieron al trigo de ella letita. Entonces vemos que es permitido hacer letita. Le pregunta a la Gemara, Eitibe Rav Pope le Rove, Akmachin, está escrito Akmachin ve asaltot. Akmachin es la harina común y corriente, saltot es la harina limpia, shel nochrim, que viene de los nochrim, shel kfarim teorim, si es de las aldeas, entonces esa harina es tahor, que es decir, no tiene, está pura. ¿Por qué? Porque en las aldeas no se preocupan tanto de la harina, por lo tanto no le hacen letita, entonces el trigo no recibe echsher, no le cayó ningún líquido, entonces no puede recibir impurezas, entonces lo que sale de las aldeas es puro, Veshel Krajin de las ciudades, Tmein, son impuros. Ahora dice Rav Pope de Kfarim, Mai Taime, ¿por qué de las aldeas es puro? Lav Mishum de lo latete, aparentemente la razón es porque no le hacen letita al trigo, Vekakari le hizo letita, y de todos modos llamó la Braita a la harina que viene de la aldea. Puede ser que sea harina común y corriente y puede ser que sea solet, que es limpia. Entonces vemos que algo sin hacerle letita, de todos modos es llamado limpio. Entonces puede ser que también la braita anterior que dijo patnekia se refirió que es limpio aunque no le hicieron letita. Contesta Rove, Targuma Kimcha, lo que está escrito que lo que viene de las aldeas es puro se refiere solamente al kemach, a la harina común y corriente. Pero los saltot no pueden venir de las aldeas, así explica Rove. Dice la cuenta de la Gemara, Batar de Nafik, después de que Rove se salió, Amar, Rav Pope se lamentó por qué no le hizo otra pregunta. Amar Mai Taime lo Eimaleimeha, ¿por qué no le hizo pregunta de aquel cosa? De Amar Abizeira, Amar Rav Irmi, Amar Shmuel Chitin Shel Menachot, el trigo de los menajot en lotetin otam, no se les hace letita, vekakari la solet, y la harina de las menajot es llamado solet. Entonces vemos otra vez que puede ser una harina que es llamado solet, que quiere decir que es limpia, y no le hicieron letita. Entonces no tenemos prueba de la braita que patnekia se refiere a un pat que le hicieron letita. Dice la Gemara, y después otra vez cambió Rove su opinión. Adar amar Rove mitzvah liltot. Ahora Rove dice no solamente que no es prohibido como dijo al principio, y ni siquiera que se puede, sino dice es mitzvah hacer letita al trigo que de él vas a hacer la matzah de la mitzvah de la seder. Sheneemar, porque está escrito en la Torah, ushmartem et amatzot. Hay que cuidar las matzot que no lleguen a ser hametz. Y esa shmirá tiene que ser con la intención de preparar de eso una matzah de la mitzvah. Ahora dice Rove, y lo de bailetita, shimur lemay. Si no hay que hacer letita, si no es mitzvah hacer letita al trigo, que de él vas a preparar la matzah de la mitzvah, entonces, ¿dónde lo vas a cuidar de que no llegue a ser hametz? Ahora dice Rove, y shimur de lisha, ¿qué quisieras contestarme? Que hay que hacer shimur, hay que cuidar que no llegue a ser hametz en la parte que se hace la lisha, que es cuando se pone el agua en la harina, desde ahí, en ese momento, puede llegar a ser hametz, y ahí tengo que cuidarlo, lishma, para la matzah de la mitzvah, quiere decir, puede ser que no se hace letita, ahí no hay que cuidar nada. Después se prepara harina del trigo, y cuando se pone el agua, entonces es que hay que cuidarlo para la matzah de la mitzvah.
Dice Rove, shimur del isha lav shimur. Dice Rove, no. Cuando uno hace el shimur, cuando uno cuida con el que es el hametz solamente desde la parte de la lisha, eso ya no es suficiente. Y lo comprueba Rove de lo que dijo Ravuna, de Amar Ravuna, batzekot shel nochrim, cuando una persona recibió ya una masa de los nochrim. Entonces dice Ravuna, Adam memalek risomen, la persona puede comer de eso, puede hornearlos y comer de esa masa que recibió, que después lo horneó, puede comer de eso en Pesach. Quiere decir, hay forma de ver que una masa no ha llegado a ser hametz. Hay señales que la Gemara está en la página Memjet, que uno puede reconocer si la masa es hametz y no es hametz. O sea, él puede recibir una masa que solamente la ha preparado un nohri, y él se da cuenta que no es hametz. Entonces la persona puede preparar de ellos una matzah y comerla en Pesach, pero dice Ravuna, ubilvad sheochal kezait matzah ba'acharona. Pero dice Ravuna, con una condición. Puedes comer con la matzah que preparaste de la masa del nohri, pero al final, cuando comes el korban Pesach, tienes que comer un kezait de una matzah que tú preparaste de antemano. Quiere decir que aquel matzah que se preparó con la masa del nohri le falta lishma, que es decir, kasher para comer es, pero para cumplir con ella la matzah de la mitzvah no es kasher. Entonces dice Rove, ¿qué vimos en lo que dijo Ravuna? Ba'achorona in, es decir, con lo último que él come, él cumple la mitzvah de la matzah de Leil HaSeder. Barishona lo, pero con las primeras matzot que él comió, no cumple la mitzvah de la matzah. Ma'itaime, ¿cuál es la razón? Meshum de lo avad ba'u shimur, porque él no les hizo shimur desde el principio para la matzah de la mitzvah. Ahora dice Rove, veli aved le shimur meafia veilach, ¿por qué no decimos cuando él recibió la masa, él la prepara para hornearla, que ahí haga el shimur, ahí la cuide de no volverse hametz desde ese momento en adelante? Él la concluye Rove, lav shmamina shimur mi kore baina, quiere decir, si vimos que no es suficiente cuidarlo desde el momento que él recibió la masa hasta que lo horneó, no fue suficiente para que se cumpla con eso la mitzvah de la matzah en Leil HaSeder. Quiere decir que hay que cuidar la matzah desde el principio, desde la parte que es trigo. ¿Y cómo se cuida de la parte que es trigo? Haciéndole letita. Entonces pregunta la Gemara, umimai, ¿por qué Rove concluyó eso de lo que dijo Ravuna? Dilma shani atan de beina de nachit le shimur lo avad la shimur. Tal vez el caso de Ravuna no fue suficiente el shimur desde el momento que es masa hasta que lo hornea, porque en el momento que empieza la necesidad de cuidarlo, no le hizo shimur, porque lo hizo un nohri, que es en el momento que se dio el agua a la harina, ahí lo estaba haciendo un nohri y no le hizo shimur, no lo cuidó para la matzah de la mitzvah. Entonces es que no se puede cumplir con eso la mitzvah. Aval eija de beidna de nachit le shimur, pero en el momento que llegó a la necesidad de cuidarlo, quiere decir cuando se dio el agua a la harina, avid la shimur, sí lo cuidó para la mitzvah de la matzah, ajinami de shimur del isha, ave shimur. Entonces puede ser que con eso es suficiente para cumplir la mitzvah. Entonces dice la Gemara de lo que dijo Ravuna, no tenemos ninguna prueba a la opinión de Rove que hay que hacer shimur desde que es trigo. Dice la Gemara, aunque comprobamos que no hay prueba de lo que dijo Ravuna, de todos modos, lo adarbei, de todos modos no cambió su opinión Rove, lo adarbei Rove. ¿De dónde lo vemos? De amarla u leanu de meapchei kifei. Rove les dijo a aquellos que voltean la cosecha y la amarran junta, ki meapchitu afichu leshum mitzvah. Les dijo, cuando ustedes voltean la cosecha, volteenla para la mitzvah de la matzah. Que desde ese momento ya hay que cuidarlo para la matzah de la mitzvah. Alma que savar shimur meikore mitchilato ve'atzofo baina. Quiere decir que Rove opina que hay que cuidar para la matzah de la mitzvah con la intención de que de eso se prepare la matzah de la mitzvah desde un principio de que es trigo hasta el final. Cuenta la Gemara de una morá que hacía como la opinión de Rove, Mar Brei de Ravina, Mankata Lei Imei Bearbei. Le guardaban trigo desde el principio, desde que cortaban la cosecha, lo guardaban Bearbei en instrumentos grandes
para que ese trigo después preparar de él la matzá de la mitzvah. Entonces vemos que Mag, Brei de Ravina, desde un principio de que era trigo, ya lo hacían todo con preparación para la matzá de la mitzvah, lo cuidaban que no se vuelva hametz desde un principio, como la opinión de Rove. Y hasta aquí me mamudare.